superarlo para que esto sea posible. En este caso, nosotros por mencionar a cada uno de ellos, porque se nos entiende ahora mencionando. Sin más preámbulo, me gustaría presentar entonces al profesor Eduardo Galvis, compañero y colega egresado de la Universidad Central de Venezuela y revalidado por la Universidad de Chile. No se escucha, disculpe, no se escucha. No se escucha nada, se escucha terrible. ¿Algún problema con el audio? Exacto, no se escucha nada. A veces uno con este aparato de los oídos se escucha mejor. Gracias. Hola, buenas noches para todos. El profesor va a hablar por aquí. Listo, profe, conmigo. Estefanía, aprovechando la oportunidad, ¿qué les parece si hacemos lo siguiente? Yo me presento, ¿sí? Porque así podemos aprovechar un poquito más el tiempo, igual vamos demorados, y disminuimos un poquito el estrés por el tema del audio. ¿Te parece? Hola, buenas noches. No sé si el resto alcanza a escuchar. Me gustaría de repente ver un par de deditos arriba para ver si se escucha bien. Gracias, Kendor, te escuchamos perfecto. Ya, ningún problema. Perfecto, buenísimo. El recurso de la manito arriba está perfecto. Hola, buenas noches. Yo soy Kendor Galvis, soy psicólogo egresado del año 2014 del Departamento de Psicología Clínica. Eh, Actualmente estoy en Chile hace aproximadamente unos 3 años y medio, ¿sí? Estoy trabajando en el ámbito de salud pública acá desde hace aproximadamente 1 año y medio, cuando logré revalidar título por la Universidad de Chile. Y antes de emigrar, antes de estar acá, fui profesor adscrito al Departamento de Psicología Clínica. Estuve dando clases por un periodo de aproximadamente 2 años antes de venir, ¿sí? El día de hoy, la intención era poder facilitarles un poco alguna información respecto de las situaciones relacionadas a prevención del suicidio, comprendiendo que en Venezuela es un fenómeno que, pese a que está un poquito invisibilizado, ha empezado a dar algunas muestras de aparición en los últimos meses. Tengo entendido que las situaciones en salud mental en Venezuela, como es esperable dadas las situaciones, se han visto bastante alteradas, agudizadas, por decirlo menos. Y la idea es que podamos echar una mirada, quizás un poco vuelo de pájaro, sobre cuáles son las cosas que sería conveniente empezar a reflexionar un poco, empezar a tener en miras de cara a afrontar esta situación inconveniente que se nos viene, que se les viene a ustedes que son estudiantes, psicólogos actualmente, y que podamos de alguna manera dejarles alguna impronta, dejarles alguna idea, dejarles algún modelo de repente a seguir que les pueda ser útil para enfatizar un poquito más el tema de la prevención, entendiendo que es uno de los lineamientos que tanto la OMS como la OPS han enfatizado con respecto a esta problemática que, pese a todo, aún tiene como muchas cosas por descubrir, ¿sí? No sé si Estefanía nos apoya un poquito colocándonos la presentación para partir de lleno. Sí, con muchísimo gusto, dame un Muchas segundo. gracias. Me informan, por favor, si ya la pueden ver. Sí, ningún inconveniente. ¿Tú me ayudas con el pase de diapositivas, Estefanía, por favor? Sí, por supuesto. Ya, perfecto. Bueno,
como comentado, vamos a conversar un poquito de prevención del suicidio, ¿sí? Antes de partir, me gustaría hacerles una presentación concisa de cuál es la agenda, de cuáles son los tópicos, los temas que vamos a estar revisando hoy de manera grosso modo, ¿sí? Quizás hay algunos elementos en los que vamos a tener que profundizar un poco más, pero también entender que a razón del tiempo, probablemente 45 minutos, una hora, es un espacio que se nos queda bien corto, ¿sí? Pasamos la presentación, Estefanía, por favor. Ya, perfecto. Con énfasis en el tema de la prevención del suicidio, vamos a hacer una revisión, como les comentaba hace un ratito, bien breve, acerca de la epidemiología de este problema, sobre todo enfatizado en el tema de Latinoamérica. Considero que pese a que es un problema a nivel mundial, como lo vamos a ir viendo, en Latinoamérica, de manera reciente, en los últimos 10, 15 años, este tema del suicidio se ha venido agudizando un poco. Hay unas estadísticas que son bien alarmantes, que son muy llamativas con respecto a varios temas. Yo creo que relacionado más que nada al tema de las inconsistencias sociales con respecto a las diferencias sociales, socioeconómicas, un poquito con respecto al tema del acceso a algo que todavía vemos como un beneficio cuando debería ser un derecho, que son las atenciones en salud mental. Vamos a hacer una revisión breve de algunos modelos, algunos elementos significativos sobre el tema del suicidio y empezar a comprenderlo más que como suicidio, como suicidalidad, ¿sí? Vamos a ver que de repente esto que nosotros vemos como suicidio no es sino la gota final, el elemento que derrama el vaso de una serie de cosas que vienen pasando antes, que se vienen construyendo antes y que son bien llamativas efectos de la prevención y no solamente del estudio del suicidio como elemento consumado, como elemento final o como producto, ¿sí? Vamos a revisar algunas generalidades, más que nada relacionadas al establecimiento de factores de riesgo, y a una revisión, a una discusión que yo he venido teniendo más interna que desde otro punto de vista sobre qué es más importante revisar, si es más importante establecer un perfil estructurado sobre el tema de la gestualidad suicida, o si es más importante efectos preventivos atender a la sintomatología que se presenta, ¿no? Porque hay un elemento bien importante que vamos a ir revisando de a poquito, la idea es que vaya quedando de manifiesto, pero se los adelanto, y es que tendemos a ver el suicidio como una instancia comórbida a otras enfermedades, a otras patologías en salud mental, y no lo vemos como una situación que requiere, per se, un poquito más de atención, ¿sí? No es solamente una sintomatología y no es solamente un perfil de una persona que se encuentra con su salud mental alterada o con alguna patología, sino que tiende a ser más un producto conductual, tiende a ser más algo que se manifiesta y que tiende a ser recurrente si es que no atajamos a tiempo algunas de estas situaciones, ¿sí? Vamos a hacer una revisión con un estudio realizado durante el año pasado en Estados Unidos sobre algunas consideraciones del tema de la salud mental y de la suicidalidad en el contexto COVID-2019, que es una situación que nos atañe a todos. Y para ir cerrando, vamos a revisar algunas de las perspectivas sobre niveles de prevención, qué hacer, y algunos de los componentes efectivos a nivel internacional sobre estrategias para prevención del suicidio. Finalmente vamos a cerrar con algunas estrategias fundamentales, relativizar un poquito, poner de manifiesto cuál es el rol del psicólogo en todo esto, y si ustedes lo tienen a bien y nos alcanza el tiempo, revisar un poquito algunas reflexiones, ¿de acuerdo? Vale. Partamos entonces, Estefanía, por favor. Ok, revisemos el suicidio, revisemos los números, ¿sí? Revisemos que es un problema que, como les comentaba hace un ratito, durante los últimos 15 años ha venido aumentando, ¿sí? Y según un informe de la Organización Panamericana de la Salud en el 2014, es el más reciente, hay muchas dificultades para el registro, pero se estima que son aproximadamente unas 65.000 muertes al año, ¿sí? Los datos son irregulares, pero es bien alarmante, siendo que esto nos habla de aproximadamente en toda América Latina y del Caribe de más o menos unas 7 muertes por hora, ¿sí?
A nivel mundial supone uno de los causantes de muerte más relevantes. Hasta 2014 se encontraba el número 18 de los causales de muerte a nivel mundial. Sin embargo, en la región, y considerando un poquito también el tema del contexto nacional, puede que esto haya cambiado. Puede que no necesariamente en un país esté de 18 en el número de causas de muerte, sino que esté un poquito más arriba, ¿sí? En Venezuela los números son muy difíciles de obtener, en parte porque no hay un monitoreo de esto, pero por ejemplo acá en Chile está dentro de las primeras 10 causas de muerte, es más, dentro de las primeras 5 causas de muerte en personas de aproximadamente de 15 a 30 años, ¿sí? Tiene una tendencia de género bien significativa porque a pesar de que los intentos son mayores, más frecuentes en mujeres, la letalidad en el hombre es mucho mayor, considerando el método. Hay que establecer algo y es que estos 65.000 casos de muertes al año por suicidio enmascaran una realidad que es aún más aterradora, que es de aproximadamente entre 10 a 20 intentos no registrados ni atendidos por otras personas. Es decir, estos 65.000 al año son los casos registrados. Los casos que no se atienden rondan entre de 10 a 20 veces más. En el 90% de los casos hay comorbilidad en salud mental, hay patologías subyacentes en salud mental y los rangos etarios de mayor riesgo son de los 25 a los 44, ¿sí? En independencia del género, no importa si son hombres o mujeres, ¿ya? Y se reactiva, por decirlo de alguna manera, nuevamente el riesgo cuando tenemos más de 65 años. Y cuando tenemos más de 65 años, el riesgo se mantiene más o menos como lo habíamos comentado. Más intentos en mujeres, pero más suicidios consumados en hombres, ¿sí? Algunas instituciones relacionadas al área de salud le clasifican, igual que a otras enfermedades como pueden ser la diabetes, la hipertensión, como sensibles de prevención. Y eso es una situación bien llamativa porque es un reto, ¿sí? Es un desafío que tenemos que afrontar más que una situación que deberíamos empezar a ver más en salud mental. Porque si lo vemos, los números son bien alarmantes, ¿sí? Y eso considerando que son irregulares los datos. Entonces, vamos a comprender un poquito esto, ¿sí? Un poquito que son muchas muertes. Si la vemos en toda Latinoamérica parece poquito, pero son más o menos 13 muertes por cada 100.000 habitantes actualmente. Y eso es muy desalentador de cara a muchas cosas, muy desalentador de cara a las estadísticas en salud mental, muy desalentador de cara al Producto Interno Bruto Nacional, porque hay que considerar que este Producto Interno Bruto la mayor parte de las veces lo establecen personas, ¿sí? Siempre lo establecen personas, y perdemos capacidad productiva en zonas que ya de por sí vienen comprometidas con sus capacidades de desarrollo, ¿ya? Este informe está disponible, se los envié en la bibliografía que está al final de la presentación, que me imagino que después se las van a hacer circular, ¿de acuerdo? Vamos a pasar un poquito para entrar más de lleno a algunas situaciones relacionadas con cómo comprender el suicidio de una manera más adecuada. Los números nos contextualizan, pero necesitamos cualidades, así que vamos a pasar a mirarlas un poquito. Pregunta. Cuando uno revisa la literatura, casi siempre vemos que el suicidio es la consumación, es la muerte de un sujeto por maneras voluntarias. Y es necesario entonces empezar a mirar un poquito si es que el suicidio de verdad es un acto prevenible, porque mm, dada la multiplicidad de elementos que consideramos, mm, casi siempre pasa que establecemos las situaciones de riesgo, pero no sabemos cómo predecirlo. Una persona puede estar muy bien con muchas situaciones de riesgo y otra persona puede considerar suicidarse dadas las mismas situaciones de riesgo que pueden ser normativas o no. Entonces, vamos a echar una mirada a algunos de los elementos que deberíamos empezar a considerar de cara a tratar de establecer un poquito de predicción y eh, un poquito de previsibilidad sobre el tema del suicidio, ¿sí? Y vamos a partir con esto, que es un decálogo sobre la mente suicida, planteado por un autor que se llama Schneidman. Empezamos con que la mayor parte de las personas, el propósito común del suicidio es buscar una solución, que no necesariamente tiene que ser validada por nosotros, pero sí es aceptada por la persona.
¿sí? El objetivo común del suicidio es el cese de la conciencia, es decir, a través del suicidio yo dejo de observar, dejo de darme cuenta de cuáles son esas cosas que me generan dolor y que necesitan una solución que quizás yo no voy a poder darles, ¿sí? Vemos entonces que el dolor, el sufrimiento psicológico se instituye, se yergue como uno de los elementos de mayor riesgo para las situaciones de suicidio. Siempre que evaluemos a una persona con suicidio, siempre que veamos a alguien que realizó un intento, o a los familiares después de que una persona se ha suicidado, vamos a darnos cuenta de que el dolor, el sufrimiento psicológico ha estado presente desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y este dolor común, tal cual como lo vimos, necesita una solución ante esas necesidades psicológicas que están siendo insatisfechas, que pueden ser muy variadas. Hay tantas necesidades psicológicas como personas en este planeta, yo creo que incluso más. Y todos lo establecemos desde nuestros propios recursos, ¿sí? La emoción común que se presenta a todas las personas que cometen gestualidad suicida es la desesperanza, la desesperación, esta sensación de que no puedo hacer nada, y el estado cognitivo común, porque una cosa es la emoción y otra cosa es lo que pensamos, es la ambivalencia. Es decir, yo no creo que esto se pueda mejorar, pero necesito mejorarlo. De alguna manera, mi vida depende de que eso mejore. Y al no encontrarlo, caemos en un estado de constricción, que es el elemento número 7, esta visión de túnel que se hace tan frecuente, tan familiar, por ejemplo, en los trastornos depresivos y en los trastornos relacionados con la ansiedad, ¿sí? Es una situación de escape, ¿sí? Es un acto interpersonal que se comunica. De alguna manera, casi siempre se comunica. Puede ser de manera directa, de manera un poquito más indirecta o con algunas nociones de que hay algo que no está bien. Y eso precisamente que no está bien es súper importante empezar a verlo de otra manera. Y la consistencia común es el enfrentamiento, son esos patrones de enfrentamiento de toda la vida. Es decir, siempre he pensado que morirme es una opción, porque siempre me he enfrentado a las cosas de la misma manera y siempre han tenido más o menos los mismos resultados. Este decálogo es bien interesante de cara a que hay algunos elementos que son rescatables y otros que quizás le asignan excesivo énfasis al sujeto y dejan de lado algunas de las situaciones de riesgo que son más considerables. ¿Ya? Vamos a pasar la presentación para empezar a comprender el suicidio como una autoprovocación de la muerte de forma intencionada. No sé si solamente de forma intencionada, porque hay ocasiones en las que las personas en situaciones de riesgo realizan conductas que no precisamente son las más pertinentes a la resolución de un conflicto o a cualquier otra situación que se les vaya presentando, y el suicidio se vuelve no necesariamente tan intencional, ¿sí? Hay suicidios que son accidentales y lo vemos, por ejemplo, en actividades de alto riesgo, por ejemplo, las carreras de autos, por ejemplo, el consumo riesgoso de alcohol y drogas, entre otras. Consideremos que es súper difícil predecir y prevenir estos eventos debido a su diversidad y multifactorialidad. Es decir, ¿cómo estamos entendiendo el suicidio? ¿De qué es producto el suicidio? ¿Es solamente de componentes míos, de elementos personales, de elementos de, de mis propios recursos, o obedece a otros elementos de afuera? Y si obedece a esos otros elementos de afuera, ¿por qué obedece a ellos? ¿Sí? Considerar que la mayor parte de los suicidios consumados tienen una causa que es identificable, pero en el 10% de los suicidios no queda clara la etiología, es decir, no está tan claro por qué ante las situaciones de riesgo o en ausencia de las situaciones de riesgo se da un suicidio. Y hay que considerar que las autopsias psicológicas solo identifican los factores de riesgo, sin considerar otras variables inherentes al sujeto, porque siempre se construyen desde la perspectiva de un tercero. Mm, ¿Qué tan confiable y qué tan válido es eso? Les dejo la pregunta porque, en opinión personal, las autopsias psicológicas no son un método válido para evaluar qué fue lo que ocurrió con una persona que cometió suicidio, ¿sí? Motivado a muchas cosas. Entre ellas, que no necesariamente conocemos a alguien que se suicida, incluso si somos familiares, ¿sí? Que no necesariamente la persona ha dado a nosotros o las personas que son evaluadas muestras de que va a cometer un suicidio o de que está mal. Y eso genera dudas respecto de varias cosas. Entre esas, por ejemplo,
de si puede haber suicidio en ausencia de un estado premórbido. Es decir, puede haber suicidio en ausencia de alguna patología en salud mental, puede haber suicidio en ausencia de situaciones de riesgo, situaciones de vulnerabilidad psicosocial, entre otras. No lo sé. Pero lo que sí queda claro es que hay una valoración social que está ampliamente romantizada y se hace ambivalente, es decir, las actitudes que nosotros tenemos hacia el suicidio influyen en cómo lo estamos observando, ¿sí? Hay culturas en las que el suicidio está muy bien valorado, hay épocas históricas en las que el suicidio es una situación de escape o una situación de afrontamiento válida. Sin embargo, no me queda tan claro cómo lo estamos viendo ahora. Y ese cómo lo estamos viendo ahora obviamente depende de muchas cosas, entre las cuales destaco el tema del modo de vida, de la situación de tratar de que permanezca un status quo y tratar también de que la situación de muerte que se nos ha presentado tenga un rol de validez o no dependiendo de quién la realice y en qué contexto la realice. ¿Sí? El método incluso influye mucho en cómo nosotros estamos valorando socialmente la situación relacionada con el suicidio. También hay un elemento bien importante y es que cuando hay suicidio, este suicidio está ampliamente influenciado por el entorno cercano, por los pares, por la familia, por los modelos valorados e incluso por la concepción de ciudadanía o de sujeto o de persona que se maneja desde las políticas públicas. No podemos negar, es difícil, que vivimos en un mundo que está muy condicionado por muchos elementos de poder, que está condicionado por muchos elementos relativos a que el valor que se nos asigna casi siempre está impuesto por otros y mucho menos determinado por nosotros mismos. Siendo esto así, hay una pregunta que se nos viene a mente, que es si se trata exclusivamente de vulnerabilidad psicosocial. Y si es así, pasemos la diapositiva para revisar otros elementos que también son bastante importantes. ¿Sí? Por ejemplo, la literatura actual considera que el espectro suicida incluye ideación suicida, planificación del gesto, intento del suicidio, consumación o intento suicida fallido y posibilidad de reintento, ¿sí? Pero no considera otros elementos que están relacionados más a situaciones de exposición a riesgos, como ya lo comentaba, consumo de sustancias, no sé, actividades que supongan un riesgo inminente de muerte en caso de que algo salga mal, por ejemplo, la escalada, por ejemplo, el uso de bongis, que son estas cuerdas en las que nos lanzamos de puentes, entre otras. No considera que hay situaciones, actitudes, más que nada de carácter tanatológico, es decir, del valor que le asignamos a la vida y la muerte, y eso es enteramente personal, ¿sí? Que hay factores de transgresión que también están muy relacionados, por ejemplo, el involucramiento en riñas callejeras, el involucramiento en actividades delictuales, que sí o sí, pese a que quizás no puedan considerarse directamente como dentro del espectro autista, van configurando unos elementos que son bien interesantes de cara a que en una de estas ocasiones el involucrarnos en conductas, el involucrarnos en actividades que supongan transgresión de las normas de autocuidado, de las normas de resguardo social, por decirlo de alguna manera, estriban en esto, estriban en un suicidio consumado o en un intento fallido, ¿sí? Que no necesariamente es tan voluntario, por ejemplo. Y finalmente considerar como elemento quizás menos llamativo, pero igual importante, el tema de los deseos de muerte figurativa en el discurso. Nos pasa a todos que en algún momento decimos, me quería como morir, ¿sí? Y nos pasa lamentablemente con bastante frecuencia, sobre todo en las etapas en las que les comenté que va desde aproximadamente los 15 a los 25 años de edad, cuando recién estamos empezando a darle algún valor a la vida, ¿sí? Y ese valor a la vida que todavía no tenemos tan bien instaurado, tan bien adquirido, se instituye como un elemento que puede llegar a jugar en contra al no tener unas ideas, al no tener una cognitividad, unas actitudes y unas emociones bien definidas con respecto al tema de la muerte, ¿sí? Vamos a denominar a todos estos elementos como suicidabilidad porque desde aquí parte.
¿sí? Yo creo que previo a la ideación suicida, no sé si lo podemos ver un poquito, existen todas estas categorías, todas estas actitudes, todas estas acciones, conductas, tendencias que configuran una relación con el hecho de morirse que es bien significativo y que no necesariamente están relacionados con que yo me quiera matar o no, ¿sí? Pero aún así se vuelven situaciones que es importante empezar a atender de cara a evaluar poblacionalmente cuáles son las situaciones relacionadas con el suicidio de manera inicial. ¿De acuerdo? Vamos a ver además, pasando a la presentación, que hay alteraciones neurofisiológicas muy similares a la de los trastornos afectivos, casi siempre a los trastornos bipolares, casi siempre relacionados a la depresión, depresión grave, depresión mayor incluso, que están relacionados con alteraciones neurofisiológicas, ¿sí? Entre estas, yo coloqué las dos más determinantes que he estado estudiando, que son la disminución del factor de derivado neurotrófico del cerebro, ¿sí? Que está relacionado con la sobrevivencia neuronal motora, es decir, esto está relacionado con la capacidad a nivel neurológico que va teniendo el sujeto de generar cambios, ¿sí? De hacer cosas. Antes comentábamos que el suicidio se vuelve como una estrategia de escape y bajo las premisas del análisis conductual hay que considerar que un organismo solamente escapa cuando siente que toda su capacidad reactiva ha sido comprometida, es decir, no puedo hacer nada más. Por eso me destruyo, ¿sí? Por eso no hago nada. Y otro de los elementos que están alterados a nivel neurofisiológico es la disminución del sistema serotoninérgico, tanto por déficit como por exceso. El sistema serotoninérgico en general está relacionado con la regulación de ritmos, ¿sí? Con la regulación de ciclo circadiano, por ejemplo, de nuestros hábitos psicobiológicos, de nuestros hábitos de sueño, de nuestra conducta sexual, y también está muy relacionado con la regulación hormonal y de nuestros estados de ánimo, ¿sí? Es comprensible entonces que cuando hay excesos o déficit, hay un funcionamiento inadecuado que en general, en ambos casos, lleva en una inhibición, es decir, en la capacidad de no hacer algo, ¿sí? Y lo digo capacidad porque pese a que parece ambivalente esto, el hecho es que no hacer algo igual es una decisión para nosotros de manera voluntaria. En contraste, la inhibición, por ejemplo, es no puedo realizar algo, no puedo hacer nada más de lo que ya vengo haciendo y se relaciona mucho con este tema de ver las cosas como dentro de un túnel, ¿sí? Con esa mirada de repente un poco cerrada de que las cosas no tienen una salida. Y vamos a considerar también otro elemento importante, que es el que etológicamente existen otros organismos, más que nada bacterias, que se inmolan frente a amenazas, ¿sí? Por ejemplo, la salmonela activa respuestas inmunitarias que acaban consigo mismas y con bacterias rivales, pero no acaban con la totalidad de sí, no acaban con la totalidad de sí que están comprometidas, ¿sí? Sería interesante ver si en algún momento, y lo vamos a ver más adelante, los sujetos llegan a pensar esto, llegan a pensar que se están sacrificando de cara a que los demás puedan estar bien, los demás del núcleo cercano, que es un elemento, un discurso que se hace bastante frecuente cuando nosotros estamos evaluando suicidio, ¿sí? Sin embargo, y dadas las dificultades de establecer si esto realmente es tan voluntario, es un mecanismo predeterminado, no existen estudios en mamíferos ni ningún otro organismo que puedan darnos luces a efectos etiológicos o de etología comparada sobre si el suicidio realmente es un acto que hacemos solamente los humanos o que también es sensible de ser realizado por otras especies. ¿Sí? Vamos a pasar la presentación y vamos a enfatizar entonces, vamos a cerrar este primer apartado dándole pie al siguiente, que es empezar a tratar de delimitar qué es lo que tenemos que observar. Y esta es una de las grandes preguntas de la psicología, siempre. ¿Qué es lo que tenemos que observar cuando trabajamos con todo el tema del suicidio? Porque, por ejemplo, hace un rato les comentaba en la agenda que hice a modo de introducción,
que existen dos grandes miradas sobre el tema del suicidio, ¿sí? Una mirada que se enfoca en la identificación de factores de riesgo, pero que más allá de tenerlos clasificados, de tenerlos identificados e inventariados, se nos hace difícil porque no depende solamente de esos factores, sino que depende de las capacidades reactivas del sujeto, de las capacidades de afrontamiento y de resiliencia del sujeto. Y otra mirada que es más desde la vista de las banderas rojas o la sintomatología que va presentando la persona previo a cometer un acto suicida. Entonces, de cara a la prevención debemos observar ambas, ¿sí? Pero entender que el abordaje de las estrategias, o el abordaje, perdón, de los factores de riesgo está más relacionado con una prevención en nivel primario y secundario, y que la observación de de las banderas rojas o de esta sintomatología es más estrechamente sensible de realizarse en el contexto clínico, en el contexto de nuestra atención directa a los usuarios. Vamos a pasar la presentación para tratar de mirar un poquito estos elementos, ¿sí? Considerar que dentro de los factores de riesgo, por lo general, hay una afectación en los sistemas de funcionamiento del sujeto, a pesar de que no podemos establecer bien cuáles son. Tenemos que clasificarlos, y de ahí que clasificarlos en las tres áreas más grandes que son sensibles a observación clínica, que son el área macrosistema, ¿sí? Que es el área social, el área mesosistema, que es el área familiar, de amistades, de amigos, y el área microsistémica o endosistémica más bien, que son cuáles son mis conductas de riesgo, cuáles son los comportamientos, las actitudes que yo como persona presente que pueden ser un elemento que apunta ampliamente a que yo pueda tener un acto suicida. Por lo general vamos a ver que son cambios lo suficientemente importantes como para menoscabar la percepción y los afectos del usuario, la emocionalidad, y que en ocasiones nos vemos muy limitados de hacer cambios en ellos porque no son tan cercanos. ¿Sí? Los vamos a revisar en un ratito más. Y vamos a ver que con frecuencia, como lo señalaba hace un ratito, se observan como amenazas al modo de vida, ¿sí? Del sujeto. Se observan como muy relacionados al cuerpo de creencias, como muy relacionados a que todo se mantenga más o menos como está, pero más o menos como está para bien, ¿sí? Más o menos como está, que me permita las condiciones mínimas necesarias como para que yo me pueda mantener vivo sin hacer mayores esfuerzos. Estos factores de riesgo, además, generan un deterioro en el proyecto vital inmediato del sujeto. Siempre que pasa algo que nos genera mucha incertidumbre, es normal pensar en morirse, ¿sí? Y dependiendo de las capacidades que nosotros tengamos para sobreponernos a eso, es decir, la capacidad de restituir, de afrontar, de reponer, es que vamos a considerar que un sujeto está con una situación de riesgo o no, ¿sí? Y esto es más o menos inferible en poblaciones grandes de personas, porque, por ejemplo, la ausencia de recursos genera un deterioro en mi proyecto. La escasez, el compromiso, el estar comprometido socioeconómicamente o tener un compromiso de salud, por ejemplo, afectan esta capacidad de que yo pueda volver a estar, de que pueda volver a estar bien, de que pueda volver a cumplir, una vez más, con lo mínimo necesario. Y hay otro elemento importante que quizás no sé qué tan significativo sea, pero decidí incluirlo porque, según observación clínica, casi siempre las personas que tienen una baja percepción de los logros eh, tienden a tener una gestualidad, una actitud suicida quizás un poquito más elevada. Y esto es bien importante de señalarlo porque quizás no somos lo que hacemos, no somos lo que tenemos, pero esas cosas influyen muchísimo, ¿sí? Pasamos la presentación, por favor. Y vamos a ver acá algunos de los elementos, como les comentaba, que son de riesgo, dependiendo de los tres niveles sistémicos como más grandes que podemos observar en la clínica, ¿de acuerdo? Para empezar, vamos a mirar el tema de que dentro de los factores ambientales, la baja percepción de apoyo social, la discriminación por la orientación o diversidad sexual o discriminación por la identidad en general, son elementos
mucha incidencia para las situaciones de suicidio, ¿sí? Las altas exigencias académicas o laborales con poca capacidad o con poca percepción de autoeficacia. El nivel de organización comunitaria, el nivel de barreras para acceso a beneficios, ¿sí? Se instituyen como elementos ambientales que definitivamente, pese a formar parte de las políticas públicas en muchas ocasiones, pese a formar parte de elementos que el sujeto no controla directamente, son de mucho riesgo, ¿sí? Dentro del contexto familiar, ese mesosistema del que hablábamos hace un ratito, podemos identificar antecedentes familiares de suicidio, no solamente familiares, hay que incluir aquí el de modelos cercanos, el de personas queridas, amigos, colegas, ¿sí? Eventos estresantes que puedan ser normativos o no normativos, pero que aún así a nivel de sistema familiar no podamos afrontar. Cambios significativos con respecto a un estado previo, por ejemplo, deterioro de las situaciones socioeconómicas, enfermedades, problemas y conflictos frecuentes, entre otros, forman parte de esos elementos o factores de riesgo que son familiares y que deben considerarse siempre en la evaluación. Y finalmente vamos a pasar a los elementos individuales que no sé si lo alcanzan a ver, pero son muchos más. Y son muchos más porque elementos individuales hay tantos como personas, ¿sí? Casi siempre lo vamos a encontrar muy relacionado con la preexistencia de situaciones mórbidas o el suicidio, perdón, como comorbilidad a trastornos de salud mental, como secundario a intentos suicidios previos que fueron frustrados o detenidos por alguna razón, como incapacidad para hacer frente a eventos vitales estresantes, historial de maltrato físico, abusos, ¿sí? Eh, Está relacionado también mucho por el tema actitudinal con el tema de conductas autolesivas no suicidas, que pese a que existen muchas, están subestudiadas y que de repente serían una de esos elementos que les comentaba que era súper importante mantener en consideración respecto de las actitudes hacia la muerte y hacia la valía personal, ¿sí? La discapacidad, las dificultades y retrasos en el desarrollo, los compromisos cognitivos, las dificultades y estrés escolares o laborales, e incluso de la situación de clase socioeconómica, están muy relacionados a factores de riesgo de suicidio y son predisponentes casi siempre en una muy alta tasa. ¿De acuerdo? Pasemos y veamos entonces otros factores relacionados con el perfil del espectro del suicidio. Quería establecer una diferencia porque eh, cuando nosotros hablamos de riesgo, hay dos tipos de riesgo, ¿no? Que se los comentaba hace un ratito. El primero es el riesgo de intento de suicidio, no sé si lo alcanzan a ver del lado izquierdo de la pantalla, y el segundo es el riesgo de suicidio propiamente dicho. La diferencia es si fue consumado o no, ¿sí? Y vamos a ver que se perfila, se estructura el intento distinto del suicidio consumado. Por ejemplo, para el perfil con intento de suicidio casi siempre vamos a ver que ser joven y de sexo femenino es terrible, porque aumenta la tasa de prevalencia de situaciones relacionadas con el intento suicida. Un nivel socioeconómico bajo, en general casi siempre está muy relacionado con mayores tasas de intento suicida porque tengo menor capacidad de hacer cosas, ¿sí? Tengo menor acceso a recursos, tengo menor capacidad de acceso a redes, tengo menor disposición de elementos que sean protectores en general, ¿sí? Problemas relacionados con consumo de alcohol o drogas, ¿sí? En edades tempranas, se vuelve como un elemento relacionado no solamente con el consumo problemático o con las alteraciones por consumo, sino también se vuelven elementos que predisponen alteraciones relacionadas con los trastornos de los hábitos y de los impulsos. Personalidad depresiva, trastorno de ansiedad y familiares con antecedentes son elementos de riesgo para el intento también. Y para el riesgo de suicidio consumado, fíjense que lo comentábamos al principio, el hecho de ser hombre es terrible porque los métodos de suicidio en los hombres tienden a ser de mucho mayor riesgo, tienden a ser mucho más llamativos, mucho más letales, ¿sí? La pobreza en el apoyo social, que puede haberlo, pero si yo no lo percibo, no necesariamente se vuelve un elemento que yo tenga bien como elemento protector. El consumo de alcohol, la presencia de depresión mayor,
la presencia de enfermedades médicas, esto sobre todo en personas mayores de 65 años, la ausencia de empleo como elemento necesario a efectos ocupacionales, la sensación, el vivir solo, porque empieza a instaurar elementos de actitudes de aislamiento y la presencia constante de pensamientos suicidas, sean planificados o no. Incluso la idea de morirse solamente empieza a ser un elemento bien importante eh, como riesgo dentro del perfil de personas suicidas. ¿Sí? Este elemento particularmente se ve en un 90% de los casos. ¿De acuerdo? Y hay otros elementos que perfilan el espectro de la suicidalidad que están más relacionados a factores médicos y factores familiares. Considerar que, aunque las enfermedades existen, ¿sí?, aún son consideradas como elementos, como crisis no normativas, es decir, dentro de lo que implica ser persona, dentro de lo que implica ser humano, para las instituciones, para los organismos que regulan las situaciones de salud, enfermarse no es algo que nos pase a todos. Extraño, pero así es. El ser sometido a intervenciones quirúrgicas frecuentes es un factor médico considerable por, más que nada, la generación de fatiga, los medicamentos depresógenos, ¿sí?, y las enfermedades frecuentes asociadas con la depresión. Dentro de los factores familiares hay pérdida de seres queridos, que igual es una crisis no normativa, usualmente, o así la categorizan, las situaciones de viudez o ausencia de pareja, ¿sí?, la condición de ser una persona mayor, ¿sí?, o de ser una persona que ha pasado por procesos de migración o por procesos que requieren altos niveles de exigencia respecto de las situaciones de ajuste, respecto de la capacidad de ajuste. Y finalmente, el ingreso en personas adultas a hogares de ancianos. Nos genera más o menos lo mismo respecto de las situaciones del riesgo de suicidio en hombres, que está muy relacionado con el tema de que vivir solo o vivir en un sitio donde no estoy con un apoyo social percibido es sumamente nocivo, ¿sí? Nos sentimos excesivamente aislados. Y luego vamos a pasar la diapositiva a ver un poco lo que les hablaba hace un ratito respecto de las banderas rojas, o respecto de estos síntomas, ¿sí? Para empezar vamos a considerar que las banderas rojas es un concepto de amplio uso en el ámbito de prevención general de salud física y, y que su transición al área del uso de salud mental, específicamente el tema del suicidio, puede ser posible, pero presenta algunos inconvenientes que están más relacionados con el tema de la individualidad, porque, por ejemplo, yo puedo establecer para una hipertensión arterial cuáles son el cuerpo de síntomas, ¿sí? Cuáles son el cuerpo de signos, pero para el suicidio, incluso para las enfermedades en general en salud mental, esto es un poquito más difícil, es más intrínseco, es más sensible del reporte del sujeto, ¿sí? Y al ser así, obviamente se vuelve como un elemento que es útil, pero hay que tenerlo con mucho cuidado, casi que tomarlo con pinzas, porque si no, nos pueden pasar muchas cosas relativas a no ser capaces de prever, no ser capaces de predecir que una situación sea de riesgo o por el contrario, sobre intervenir una persona que pueda hacer frente a situaciones y que eso genere unas reacciones adversas, ¿sí? Lo comentado, pese a su utilidad, no son directamente observables en su mayoría. Sin embargo, supone instrumento de observación válido en ausencia de otras estrategias o protocolos más generalizables. No tenemos un manual para observar, la gestualidad suicida, pero esto vale, siempre que lo tomemos con tiento, ¿sí? Y uno de los elementos que generan mayor dificultad es que precisan del conocimiento del estado previo del sujeto. Y este elemento no siempre es de fácil acceso para nosotros, sobre todo en personas que acuden refiriendo a un evento suicida, pero que acuden solos, ¿sí? Son sensibles a la estimación de terceros, es decir, si una familia tiene unas pésimas cualidades de observación, no van a referir cambios que son importantes y que pueden ser indicadores de suicidio. Entonces, estas banderas rojas en general, pese a ser válidas, pese a ser un elemento bien importante que nos puede ayudar, también es una situación de mucho riesgo porque depende de terceros y depende de cosas que quizás nosotros no hemos alcanzado a mirar bien, porque no tenemos experiencia con el sujeto, porque no lo conocemos de antes, o porque el relato sobre él no está siendo tan confiable, ¿sí?
Pasemos un poquito para ver acerca de estas banderas rojas y de cuáles serían, de cuáles vendrían siendo los elementos que debemos considerar un poquito. Atrás. Un poquito atrás. Ya, la siguiente. Parece que... Pásala. Disculpa, ¿es la que está más atrás? No, la siguiente. Ok, perdón. No te preocupes, Estefanía, gracias. Ok. En general, ¿qué debemos valorar a la hora de evaluar el riesgo de gestualidad suicida? ¿Qué se hace más eficiente observar o cuál unidad de medida es más sensible para predecir? El perfil ya vimos que son un grupo de generalidades que pueden ocurrirle a un amplio grupo de sujetos, pero que no necesariamente son elementos de riesgo. Sin embargo, los síntomas, las banderas rojas, son elementos que nos ayudan un poquito más a establecer si es que hay un riesgo, porque así como lo hacemos con nuestra filosofía del caso único, el sujeto pasa a ser su propio control, pero pasa a ser su propio control respecto de las referencias de otras personas, y eso es importante de considerar, ¿sí? Otro elemento asociado que genera mucha dificultad es que los perfiles tienden a enmascarar situaciones, ¿sí? Un perfil puede ser muy saludable, pero las situaciones internas del sujeto pueden no serlo tanto, ¿sí? Y esto pasa sobre todo en personas jóvenes que no tienen de repente ninguna patología o que no han tenido ningún cambio significativo o sensible de ser observado por otros, ¿sí? El perfil alude a situaciones que ocasionalmente tienden a ser críticas, de crisis normativas o no normativas, pero que no necesariamente saturan los recursos psicológicos de afrontamiento del sujeto. Es decir, que yo pase por una crisis no necesariamente significa que voy a considerar morirme. No necesariamente significa que voy a considerar hacer algo para atentar contra mi propia vida, a menos que me vea saturado, a menos que se vea comprometida mi capacidad reactiva, ¿sí? Por otra parte, los síntomas o banderas rojas tienden a ser momentáneos, pero sirven como indicador. Sirven como indicador respecto de su severidad y respecto de su cronología, porque, por ejemplo, cambios muy bruscos son bandera roja, anótenlo, ¿sí? Cambios muy bruscos con respecto al estado de ánimo, con respecto a los hábitos, eh, con respecto a gustos, a percepciones, con respecto no sé, a contactividad social, o que esto se vaya dando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y esos son elementos que colaboran, sobre los que se monta, sobre los que anda un poquito esta unidad de medida de las banderas rojas, ¿sí? Y hay que evitar comorbilizar un poquito el tema del suicidio, ¿sí? Las situaciones de suicidio en general, porque no necesariamente debe haber una situación de salud mental para que haya situaciones de suicidio, ¿sí? Lo comentábamos al principio, hay situaciones de riesgo que hacen personas que tienen tendencia a la transgresión, que no necesariamente es una tendencia a la transgresión psicopatológica, ni que representan una patología en salud mental, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que tratar de ver la gestualidad suicida, las actitudes, el comportamiento, desde un punto de vista un poquito más neutro, tratar de sacarlo un poquito para nosotros y también para el sujeto de la situación de sufrimiento de una enfermedad mental, ¿sí? Del compromiso en salud mental, ¿sí? Pasémoslo. Parece que se nos perdió una diapositiva, pero bueno, sigamos, ¿sí? ¿Qué ocurre respecto de la situación por COVID-2019? Vamos a mirarlo un poquito porque este tema del COVID nos ha hecho que debamos priorizar, que debamos poner un poquito más de atención a todo el tema de las alteraciones en salud mental, porque siempre, siempre, siempre está muy relacionado con este hecho, con este elemento de que vemos mermada nuestra capacidad de hacer cosas, vemos afectada, agudizada negativamente las situaciones que hemos estado viviendo y sentimos que se nos escapa de las manos, que no podemos hacer nada. Y ahí se vuelve súper complicado tener la vivencia de dos o tres cosas. Por una parte, nuestros antecedentes en salud mental, si es que padecemos alguna
algún compromiso de nuestra salud, ¿sí? De nuestra salud mental en general, el hecho de haber sufrido o estar siendo alterado en nuestra rutina diaria, en nuestro modo de vida por el COVID, y también el hecho de padecer alguna otra enfermedad o no, que pueda estar relacionada con el COVID o no, pero que pueda verse influenciada por esto, ¿sí? Vamos a discutirlo un poquito, vamos a pasar la presentación y lo vamos viendo de a poco. Kendor, disculpa, o sea, que busquemos la diapositiva que piensas que se perdió? Déjame revisarlo un poquito porque Ajá. no sé si en la que les envié a lo mejor cometí un error y la borré sin querer, Mira, está pero aquí, generalidades, banderas rojas. Luego sí. continúa perfil versus síntomas Ujú. y la pregunta. Es que había una, espérame un poquito a ver si te la puedo pasar para que la proyectes, ¿sí? Ujú. Estaba relacionado con precisamente el tema de las banderas rojas, de los síntomas, ¿sí? En general estaban muy relacionados con el tema de los cambios bruscos en el estado de ánimo, con los cambios de hábitos generales, de sueño, hábitos de alimentación, ¿sí? Y con el aislamiento social en general. Regálame un minutito, un poquito menos, a ver si alcanzo a conseguir. Dale, no te preocupes, muchas gracias. Y también No te preocupes. muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes por la paciencia al principio y también gracias por estar aquí. En el chat le pusimos el formulario para que se registren y confirmen su asistencia al taller. De igual manera, cualquier pregunta, duda, inquietud, con muchísimo gusto también pueden colocarla en el chat. Ok, ya la conseguí, pero tengo que editarla para pasártela, ¿sí? Estefanía, ¿te la paso al chat o te lo paso De Zoom, de Zoom o puedo proyectar yo mi presentación? dale, también podemos hacer así. Déjame un minuto aquí, a ver. ¿Listo? Déjame compartir la mía. Sí, creo que ya puedes compartir. Avísame de todas formas. Ujú. Sí, acá estoy. Espérame un poquito. ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Ya, perfecto. Era esta la diapositiva previa a la discusión de qué observar, si las banderas rojas o los elementos de riesgo, ¿sí? Y tenemos que acá, como elementos a observar, como banderas rojas, como síntomas, están las señales de alerta directas o indirectas, ¿sí? Las señales de alerta directa están relacionadas más que nada con elementos activos del sujeto para la autoeliminación, por ejemplo, buscar modos para matarse, ¿sí? Realizar gestos de despedida, presentar conductas autolesivas de manera escalonada o no, ¿sí? Y hablar o escribir sobre este tema de la muerte, ¿de acuerdo? Son todos elementos bien observables, ¿sí? Y que el sujeto realiza de manera abierta para indicar la presencia de intención, de gestualidad suicida. Son como los elementos que comunican, los síntomas que muestran, ¿sí? Entendiendo que la comunicación no necesariamente implica que yo vaya y le cuente a alguien que quiero hacer algo, ¿sí? Porque a veces tendemos a considerar que la comunicación es solamente todas aquellas cosas que yo hago de manera abierta para mostrar algo, cuando el hecho de comportarme es una estrategia de comunicación, recordando que dentro de las premisas básicas de la comunicación es imposible no comunicar algo, ¿ya? Y las señales de alerta indirecta que están más relacionadas con aislamiento social, disminución de rendimiento previo, ¿sí? Incremento en estrategias paliativas a la realidad actual,
cambios de conducta, cambios de hábitos, cambios de carácter, cambios no sé, de estrategias de conectividad social con otros. Deterioro de la autoimagen, ¿sí? Hace un rato les comentaba acerca de que en la ideación suicida, casi siempre como elemento precurrente está un abandono o un deterioro en la observación del sí mismo y también un deterioro en la capacidad, en la autoeficacia, para no redundar mucho, ¿sí? Los cambios de sueño y de alimentación, súper atento a estos cambios de los ritmos biológicos porque casi siempre están presentes, de hecho, dentro de todos creo que son los más confiables, y la muestra de ira o otras emociones que quizás no le hayan sido antes tan fáciles, perdón, de mostrar al sujeto, ¿sí? Esto ya lo vimos, y ahora habíamos hecho una pequeña introducción, pero vamos a volver sobre él, ¿sí? El concepto de sindemia, me imagino que están familiarizados ya con esto porque ocurre y no ocurre solamente en salud mental, ¿sí? Está relacionado con todo. Una persona con enfermedades previas ya está con exposición a COVID, ya está en una situación de sindemia y se agudiza dado que sí o sí vamos a tener un aumento en las percepciones de ansiedad, la sensación de depresión, entre otras, y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Hay un estudio que se hizo con mucha inmediatez en Estados Unidos posterior al inicio de la pandemia. Posterior, inmediatez son 8 meses, ¿sí? Entender que lamentablemente a veces la academia, los centros de investigación no funcionan tan rápido, ¿ya? Este estudio realizado por Seisler, Lane y Petrovsky en el año 2020, en junio del año 2020 se publicó, refiere a un aumento en algunas dificultades de afrontamiento de instancias en salud mental, ¿sí? Por lo general, de 547, de 5.500, de 5.470, perdón, participantes, el 40.7 informó una condición de salud mental o conductual adversa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nos sentimos peor, no necesariamente por una situación, por una enfermedad en salud mental, pero sí nos sentimos peor y estamos actuando peor. De esta población, ¿sí?, que consideró este estudio, los trastornos de ansiedad fueron 3 veces mayores que los reportados en el último trimestre del 2019. Considerar que todas estas personas son sujetos que tenían antecedentes de atenciones psicológicas o psiquiátricas en presencia o ausencia de situaciones de salud mental, ¿sí? Los episodios depresivos se multiplicaron casi por 4, ¿sí? De estas personas, el 30.9% demostró trastornos de ansiedad y depresivos, el 26.3% trastornos de estrés postraumáticos por haber sufrido COVID, el 13.3% comenzó aumento de consumo de sustancias para mitigar los efectos del estrés, ¿sí? Uso de drogas, uso de alcohol o aumento en el ritmo de alimentación, ¿ya? Y un 10.7% consideró el suicidio seriamente en los últimos 30 días en los que se realizó la recolección de información del estudio, o el último control previo que tuvo, ¿sí? Es un aumento importante respecto a la última cifra prepandemia, que la estimaba en un 4.3 en 2018. Eso quiere decir que posterior a la pandemia, no sabemos si solamente por el efecto pandemia o por otras situaciones, alcanzó a subir un 6.4%, bastante considerando la población de este estudio, ¿sí? Vemos que la ideación suicida en COVID fue más frecuente en hombres que entre mujeres, ¿sí? Aparentemente el hecho del compromiso social que establecen las mujeres hace que sean menos propensas o más castigadas a comentar temas relacionados al suicidio. Y los síntomas de trastorno de ansiedad o depresión, de trastorno de estrés postraumático relacionado a COVID, aumentaron el riesgo de ideación suicida en personas de 18 a 24 años con mayor significación, ¿sí? De entre todas las personas evaluadas, la ideación suicida se presentó en 25.5% en personas de 18 a 24, en personas de 25 a 44 fue de un 16%, de 45 a 64 fue de un 3.8%, y de un 65 años o más de un 2.0%. Es decir, mientras más cosas creemos que tenemos que hacer, mientras más tiempo creemos que estamos perdiendo, mayor es nuestra ideación suicida, mayor es la sensación de pérdida. ¿Sí? Pasemos a comentar un poquito
que los síntomas de trastorno de estrés postraumático relacionados con COVID, el aumento de sustancias e ideación suicida, fueron más frecuentes en personas que estaban empleadas que en personas que estaban sin empleo, y entre los trabajadores esenciales que entre los trabajadores no esenciales. Es decir, personas relacionadas con las atenciones en salud presentaban mucho mayor riesgo que personas que no presentan ningún tipo de relación con el área de salud, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, técnicos, se vieron más afectados las situaciones, por el estrés postraumático posterior a la pandemia que personas que no están relacionadas a este rubro. Las condiciones adversas también fueron más prevalentes entre cuidadores no remunerados de adultos, es decir, todas estas personas adultas, más de 40, que cuidan a otras personas, que cuidan a niños, que cuidan a adultos mayores o que cuidan a personas en situaciones de vulnerabilidad. En ellos el uso de sustancias aumentó en un 32% y la ideación suicida aumentó un 30.7% versus un 3.6% previo, ¿sí? ¿Qué nos hace pensar esto? Que tenemos que hacer algo, pero todavía no sabemos qué hacer, ¿sí? Que la situación posterior al COVID nos ha dejado con una sensación de incertidumbre que es bien considerable y que, dada esa situación, es bien probable que tendamos a pensar un poquito más en el suicidio. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que considerar algunas perspectivas relacionadas con el tema de la prevención, y es que a los profesionales en salud, como les comentaba hace un ratito, psicólogos, médicos, enfermeros, técnicos, se les impone el encargo social de qué hacer con estos casos. Es decir, la crisis, la sindemia, las alteraciones por otras enfermedades, COVID y salud mental, siempre es responsabilidad de personas del ámbito médico, siempre. Nos lleva a mirar un poquito que pese a la prevalencia comentada, esto aún parece una problemática invisibilizada, pese a que lo reportaron a profesionales. No es algo de lo que tendamos a hablar en el día a día, no es algo que tendamos a compartir con nuestras personas valiosas, con nuestros cercanos válidos en el día a día. Hay una duda válida pero silenciada sobre qué tipo de problema es el suicidio, porque si nos vamos a ver, si ponemos en contraste el hecho de las situaciones de riesgo versus la sintomatología, no sabemos bien si es un problema colectivo o un problema individual. ¿Por qué? Porque los síntomas los podemos tener muchos o los podemos tener pocos, pero influyen. Y los factores de riesgo, si están para unos, también están disponibles para otros. Y no necesariamente hay situaciones de suicidio en personas que igual están pasando por situaciones de riesgo, ¿sí? Es un desafío para la salud pública altísimo, ¿sí? Porque nos obliga necesariamente a ser muy rápido cambiantes respecto a las políticas que estamos implementando a raíz del suicidio y a raíz del COVID. Según la OMS, el suicidio igual puede atenderse desde los 3 niveles de prevención, si no nos atenemos a que es solo un síntoma, porque atenernos a que es solo un síntoma limita tan solo a prevención terciaria. Es decir, si yo creo que el suicidio es un síntoma, lo voy a atender solamente cuando me llegue el caso a la urgencia o a la emergencia del hospital, o cuando me llegue a la consulta privada, y no voy a hacer intentos para hacer este problema más visible. Se va a mantener invisibilizado, como les comentaba hace un ratito, y al mantenerse invisibilizado el riesgo aumenta, ¿sí? Y genera además dificultades respecto de la prevención primaria o secundaria, que están relacionadas más que nada al acceso a redes de apoyo, atención en salud mental o al nivel de sensibilización poblacional respecto al tema. Si no lo veo, si no lo conozco, si no lo ubico, no existe. Esa es la filosofía del común, ¿sí? ¿Qué hacer entonces? Desde la prevención primaria podemos hacer un montón de cosas, recordando que la atención primaria supone el impedimento de alguna de las condiciones de predisposición, es decir, evitar que las situaciones de riesgo se presenten, evitar que se silencie los riesgos relacionados con el suicidio, ¿sí? Ocasionalmente, estos factores de riesgo, como les señalaba hace un ratito, están muy relacionados o muy prescritos por las políticas públicas, ¿sí? Que nosotros podamos salir, que no podamos salir, que estemos en una semana de, no sé, de flexibilización y en otra semana de excesivo aislamiento, son cosas que nos llenan de incertidumbre, disminuyen nuestra capacidad de hacer cosas, disminuyen nuestra capacidad de contactar con otros, y en el fondo, pese a ser una política pública, se vuelve una política pública del riesgo, ¿sí?
Se requieren acciones significativas desde los medios masivos, considerando que siempre la participación espontánea de instituciones extragubernamentales, colegios profesionales, universidades, asociaciones de gremios de artistas o científicos, es súper importante. ¿Por qué? Las personas tienden siempre a adherirle a estas figuras el hecho de ser la voz de la razón. Si ellos lo comentan, es más válido. Si ellos lo comentan, no es tan malo, ¿sí? Y es súper necesario tener siempre a alguien que nos apoye en cómo manejarlo, porque tampoco podemos trabajar estos temas a la ligera, porque entonces se genera un efecto paradójico de vulnerar o victimizar un poquito más a personas que ya de por sí se sienten bien vulnerables, bien victimizadas por las situaciones que les está tocando vivir o por las amenazas que están percibiendo respecto de los cambios que no pueden controlar. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que partir por campañas de promoción y sensibilización, con énfasis en el autorresguardo o el autocuidado. Se ha visto mermada la capacidad de las personas para cuidarse. Al principio todos hacíamos ejercicio, ahora estamos todos con unos kilitos de más, ¿sí? Hay que hacer foros, hay que conversarlo, hay que darle cobertura mediática sin que sea amarillista a estrategias, a testimonios, a situaciones motivacionales a través de modelos. Hay que poner a personas que hayan sufrido esto, que sean conocidas y que hayan podido enfrentar, que hayan podido entender qué es lo que pasa con respecto al suicidio, a modo general, ¿sí? Debe hacerse una formación masiva de observadores o centinelas en contexto de riesgo elevado, por ejemplo, en los colegios, en los lugares de trabajo, en situaciones que en general puedan ser, pueden estar generando riesgos que pasen desapercibidos. Por ejemplo, en las comunidades pasa mucho que hay situaciones de riesgo que son sufridas por muchas personas, por ejemplo, pobreza, por ejemplo, no satisfacción de las necesidades básicas, que son de mucho riesgo, pero nadie las atiende, están muy normalizadas, nadie las observa, ¿sí? Y de cara a esto también es necesario hacer un fortalecimiento de las redes comunitarias, ¿sí? Cuando me refiero a redes comunitarias diversas es a instituciones como como Mitaquerí o el Servicio de Psicología Clínica, ¿sí? Como los hospitales locales, como los ambulatorios, ¿sí? Juntas de vecinos, etcétera, que puedan gestionar y que puedan gestar acciones preventivas a el suicidio de manera primaria, ¿sí? Que lo puedan hacer ver como un elemento de riesgo que podemos ir empezando a manejar de a poco. Con respecto a la prevención secundaria, requiere medidas un poquito más estrictas, ¿sí? Porque requiere que podamos ir estimando el nivel de riesgo de manera un poquito más dirigida, es decir, identificar cuáles son estas poblaciones de riesgo y ir disminuyendo el índice de agravamiento, es decir, que estas situaciones de riesgo disminuyan un poquito, o que si no disminuyen, al menos tengan una respuesta, porque un riesgo sin respuesta es algo que es una receta para el desastre. Hay que ir implementando programas de detección precoz cuando el riesgo es elevado, igual que en la vez anterior, solo que un poquito más dirigido, colegios, universidades, instituciones laborales, etc. Supone supervisión y acompañamiento del proceso por personas extras al personal de atención directa de salud. Es decir, es necesario que haya alguien, que haya personas, gestores comunales, encargados de juntas de vecinos que puedan supervisar y acompañar estos procesos, que puedan de repente ir un poco no sé, al ambulatorio y decir, oye, tengo en mi departamento, en mi edificio, perdón, 4 o 5 personas que están como muy encerradas en sus casas. ¿Qué podemos hacer con estas personas? ¿Las traigo? ¿Las llevo? ¿Qué hago? ¿Sí? Igual es súper importante identificar el riesgo de gestualidad suicida en allegados significativos. ¿Qué quiere decir esto? Yo, como miembro de mi familia, puedo observar qué personas pueden estar pasando por síntomas, por banderas rojas, por situaciones de riesgo, que puedan ir gestando un intento suicida, que puedan ir gestando una intención suicida, una exposición escalonada al riesgo, ¿sí? Para esto necesito facilitar acceso a las redes de atención en salud mental. En Venezuela nos pasa mucho que quizás no tenemos tan claro qué hospitales tienen servicio de psicología, qué hospitales no tienen, cuál es el método para acceder y todo eso. Y es un elemento súper necesario porque si nosotros que somos profesionales no lo sabemos, es más difícil que otras personas del vulgo lo sepan. ¿Ya? Por otra parte, hay que mantener información y comunicación fluida con el grupo y el caso de índice afectado, es decir, la familia, los amigos, las personas relacionadas muy estrechamente
con la persona que tuvo gestualidad suicida deben tener mucha información sobre qué es lo que está pasando y deben poder comunicar lo que piensan, lo que sienten y qué es lo que han pensado con respecto a este tema del suicidio, para ellos y para los demás. ¿Sí? Hay que facilitar estrategias de resolución válidas en el caso de que esto sea necesario. Y aquí yo sé que es un componente ético que tiende a problematizarse un poquito, pero a veces la autonomía no la podemos respetar, so pena de que la persona fallezca. ¿De acuerdo? Fomentar procesos de resolución autónomos en caso de que sea posible, esto es, ir empoderando un poquito, por decirlo de alguna manera, a la persona. Y finalmente mantener activas estrategias de detección del espectro de suicidalidad, ¿sí? Todos estos elementos, todas estas banderas rojas hay que tenerlos claros, hay que mantener a alguien que monitoree, porque si no lo monitoreamos no sabemos qué pasa, no lo vemos, insisto. Y finalmente, a nivel terciario, que es la atención directa al usuario que ha cometido un gesto suicida, supone establecer situaciones de control del riesgo vital, que no se muera, ¿sí? Disminuir fuentes del sufrimiento psicológico. Si es que en la casa está pasando un mal rato y yo tengo que dejarlo hospitalizado, hay que dejarlo hospitalizado. Si es que tiene una situación de riesgo con los hijos que no puede solventar, yo voy a tomar esos hijos, mandarlos a alguna institución o contactarles, activar algunas redes de cara a que pueda no seguir, perdón, sufriendo por esto que siente, por esto que piensa. Hay que garantizar el tratamiento, la rehabilitación, según sea el caso, respecto a los factores personales de riesgo que catalizaron el gesto suicida. Y para esto hay que estudiar sí o sí el caso. Y finalmente identificar a terceros con riesgos similares. Entonces, facilitamos tratamiento y continuidad de cuidados en salud, para salud mental o para cualquier otro problema en salud, ¿ya? Fomentamos educación en los familiares y algunas estrategias para disminuir los riesgos, ¿sí? O para que no se agrave, no se agudice la situación actual que tiene el paciente, ¿sí? A veces lo podemos mandar a la casa, no es necesario siempre hospitalizarlo, pero si lo vamos a enviar a la casa tenemos que tener súper considerado, súper visto que los problemas que se venían dando ya no se pueden dar, ¿sí? Al menos no de manera tan llamativa. Y priorizar siempre el estudio de casos para reparar, en la medida de lo posible, los contextos deteriorados que se mantengan como de riesgo para la reaparición de gestualidad suicida. Y quizás se me pasó, pero el tema de disminuir la sintomatología, súper necesario. Y es por esto que se hace súper importante una derivación asistida con personas relacionadas a la atención en salud mental, médicos, el uso de antidepresivos o de ansiolíticos y antipsicóticos está ampliamente recomendado para los casos de suicidio, ¿sí? Hay que considerar que hay algunos elementos, y ya aquí vamos terminando, que han sido efectivos internacionalmente para el tema de la prevención del suicidio. Por ejemplo, el fomento de planes locales, regionales o nacionales de prevención, súper necesario. Un profesor en común con el profesor Richard, que era el profesor Fernando Giuliani, nos comentaba siempre algo así como: el que planifica puede improvisar a gusto, y eso aplica súper bien al tema del suicidio. Si yo no sé qué hacer, nunca voy a poder improvisar, me va a salir todo mal, ¿sí? Hay que instaurar sistemas de seguimiento y estudios de caso índice con gestualidad suicida y familiares. Siempre debe estudiarse el caso, no es que se van a disminuir los síntomas y lo mandamos a la casa y nunca más lo vemos. Debe seguirse el caso, debe tenerse bien atento, tratar de identificar siempre cuál fue el paradigma de adquisición, mantenimiento y ejecución del acto del gesto suicida. Hay que incorporar instituciones no relacionadas al área de salud para la prevención. Súper importante la participación de los colegios, de las universidades y otras instituciones que sean necesarias. Hay que desarrollar sistemas de gestión de la crisis o primeros auxilios psicológicos disponibles 24/7, ¿sí? Tengo entendido que en la Federación Venezolana de Psicólogos hay actualmente una línea de atención de urgencias. Eso es súper valioso, ¿sí? Y sería súper bueno que se pudiese mantener. Hay que incluir en las escuelas, y esto más a nivel macro, educación emocional y manejo y instauración de competencias relacionadas a manejo del estrés en todos los ciclos vitales. Hay que gestionar que haya apoyo técnico a la cobertura mediática. El suicidio debe abordarse, pero no debe abordarse a la libertad de los medios. Debe saber cómo hacerse, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo todos los días
veo cuál es la tasa, cuál es el índice de suicidios de un día, créanme que cosas malas pueden pasar por el efecto de espejo, por el efecto de imitación, ¿sí? Hay que reforzar el rol de las tecnologías de la información y la comunicación en la prevención del suicidio, ¿sí? Yo he visto mucho con todo este tema del COVID que cada vez que nosotros vemos una publicación relacionada a vacunas o relacionada a COVID, nos sale una pestañita en la parte de abajo señalando los cuales es el centro de vacunación más cercano, qué medidas de prevención tomar, pero nunca la he visto con respecto al suicidio. Obvio he visto infografías, pero l- hay que ser un poquito más activos de las redes, quizás demandarlo un poquito más para que se pueda hacer, ¿sí? Hay que fortalecer a los profesionales no adscritos a salud mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque casi siempre los casos de suicidio no llegan directamente a una consulta psicológica y difícilmente nos van a llegar a nosotros en nuestra consulta privada. Nos llegan casi siempre a la urgencia de los hospitales, los tenemos que ir a ver hospitalizados, ¿sí? O los tenemos que, o los tienen otras personas como los técnicos, los enfermeros y los médicos que ver a través de la referencia de los familiares. Incluso con toda la situación en Venezuela, me imagino que a través de llamadas telefónicas. Y créanme que no es fácil hacer una atención remota, ¿ya? Hay que instaurar mecanismos de pesquisa en centros e instituciones no gubernamentales, no relacionados con el área de salud, y fortalecer la presencia y atención comunitaria desprofesionalizada, ¿ya? Y aquí entramos nosotros, finalmente. ¿Qué hace un psicólogo con un tema de suicidio? Bueno, lo que hace el psicólogo de primera mano es súper sencillo y no dista mucho de lo que en ocasiones tenemos que hacer con otras situaciones, problemas en salud mental. Priorizar la primera atención psicológica o los primeros auxilios psicológicos o la psicoterapia de objetivos limitados, ¿sí? Que son psicoterapias bien breves, enfocadas en la resolución de problemas actuales y sencillos de observar y de resolver. Gestionar una derivación asistida, es decir, yo voy a llamar al psiquiatra, le voy a agendar la hora al paciente, voy a llamar a un familiar y le voy a decir que ese paciente le acabo de gestionar una hora con psiquiatra para tal fecha en tal sitio y asegurarme de hacerle un seguimiento de que ella lo acompañe, ¿sí? Porque la atención posterior a un intento de suicidio, por obligatoriedad, requiere no solamente atención psicológica, sino psiquiátrica, para más que nada mitigación de los riesgos posteriores, ¿sí? Gestionar o activar las redes de apoyo familiares u otras. Pasa mucho que a veces nos llegan, cuando llegan a consulta con ideación suicida, los pacientes, los usuarios con toda esta situación, arrastrando todo este lastre afectivo, emocional, cognitivo, solos, y dicen que no tienen a nadie. Y ahí es súper importante secuestrarlos un poquito. Yo le digo secuestro porque es lo que yo hago. Mantenerlos sentados en la salita de espera, pedirles a alguien que te los mire mientras de repente ves a otro paciente o mientras gestionas y tratas de llamar a un familiar, a un amigo, a una persona, a una persona, perdón, familiar o amigo con la que el sujeto, con la que el paciente se sienta acogido, se sienta escuchado y que pueda ayudar un poquito con la supervisión porque no nos lo podemos llevar a la casa y a veces tampoco lo podemos dejar hospitalizado, ¿sí? Hay que estudiar muy bien, caracterizar las historias de suicidio y perspectiva amplia respecto del caso. No es que, el sujeto, no sé, terminó con la pareja y se suicidó, se intentó suicidar un mes después. No es tan fácil. Hay otros elementos que van pasando, porque si fuese solamente por el tema de terminar, se habría suicidado apenas lo rechazan, no apenas le dicen que no. Y no fue lo que ocurrió. Entonces, hay que caracterizar esto un poquito, efectos históricos, hay que caracterizar un poquito efectos de agudización de los síntomas y por qué, las razones, las causas inherentes a esto. Hay que educar al grupo familiar o red de apoyo respecto a estrategias inmediatas de prevención, guardar cuchillos, guardar medicamentos, guardar sogas, ¿sí? Mantener bajo supervisión, evitar que se encierre, etc. Hay que liderar procesos institucionales, protocolos, medidas, estrategias, esquemas para la detección precoz y abordaje del suicidio. Y esto va más de cara al rol del psicólogo dentro de las políticas públicas. Puede que le corresponda a otras personas, puede que se encargue un médico, pero la verdad es que como la psicología es una profesión de enlace, quizás es un poquito más plástica, tiene un poquito más de plasticidad para gestionar estos cambios, para gestionar que las políticas apunten hacia donde realmente deben apuntar y no solamente hacia el cumplimiento de un tratamiento farmacológico o no. Hay que mantener actualizada la situación de riesgo representativo del paciente en un contexto macro y mesosocial, es decir, todas las personas de un estrato socioeconómico van a tener más o menos las mismas situaciones de riesgo. No podemos desestimarlas, ¿sí?
Tenemos que verlas, tenemos que saber que eso está pasando, porque si no sabemos que eso está pasando, nunca vamos a entender el modo de vida del paciente y nunca vamos a entender por qué se vio tan alterado y recurrió a un intento suicida, ¿sí? Hay que hacer visibles los problemas, hay que considerar que la atención clínica de estos casos es altamente demandante y exige compromiso, pero que no por eso debemos autovulnerarnos si es que un usuario nuestro se suicida, ¿sí? Porque la responsabilidad, en el fondo, no es nuestra. Nos corresponde acompañar, nos corresponde gestionar algunas cosas, pero no es para nosotros, ¿sí? No es un problema que sea directamente nuestro, pese a todo lo que podemos llegar a ofrecer, pese a todo lo que podemos llegar a hacer respecto de nuestra acción profesional. Y esto es súper importante porque casi siempre que hay un suicidio nos pega muy de cerca y nos tendemos a sentir como que pudimos haber hecho más. Y a veces no pudimos haber hecho más porque no estamos viviendo con el paciente y no podemos estar ahí 24/7. Pero debemos intentar garantizar al menos que haya otras personas que sí lo puedan estar, ¿sí? Y no es culpa de nadie. Al final el suicidio, dentro de todo, tenemos que seguirlo viendo como que es una decisión, pese a que pueden haber múltiples factores influyentes, ¿sí? ¿Qué hacer? Mostrar interés y apoyo, hacer preguntas correctas, evaluar el riesgo. Hay que, cuando comento este tema, hacer las preguntas correctas. Quiero ser especialmente enfático porque a veces les preguntamos al paciente, oye, ¿por qué intentaste matarte? Y creo que no es esa la pregunta. Lo vulneramos, le hacemos sentir como que fue peor haber estado vivo, haber quedado vivo que morirse. Y eso puede ser otro elemento de riesgo, ¿sí? Hay que apoyar, hay que ayudar a contactar, hay que derivar siempre, ¿sí? Considerar que estos son los elementos principales del PAP, ¿sí? De la primera atención psicológica. Y sí o sí hay que realizar seguimiento de cuando menos una vez a la semana, no importa que no sea directamente con el usuario. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, pero tiene que ser un seguimiento que facilite dos cosas. Primero, un establecimiento de un rapport, de un vínculo terapéutico un poquito más adecuado que facilite que eventualmente el paciente pueda ser un poquito más autocrítico y nos permite entrar en ese mundo que ha alterado. Y además, cerciorarnos de que las acciones que los demás están realizando no tienden a aumentar las banderas rojas ni se instituyen como elementos de riesgo. ¿Vale? ¿Qué hacemos entonces? Grande el suicidio. Quiero que veamos de repente que no todas las acciones son destinadas a hacerlas desde lo individual, ¿sí? Cuando nosotros nos personalizamos excesivamente, voy a dejar de compartir pantalla un poquito. Con el tema del suicidio, siempre creemos que podemos hacer más de lo que realmente podemos y no nos corresponde siempre a nosotros. En muchas oportunidades le corresponde a las políticas públicas, al Ministerio de Salud, a los hospitales, ¿sí? A las instituciones un poquito más grandes, velar porque estas cosas estén cubiertas, porque la gestualidad suicida esté cubierta, ¿sí? Desde lo terapéutico, créanme que no existe mucha diferencia entre un caso de suicidio, de gestualidad suicida en general, con respecto a un caso de, no sé, de un trastorno de estrés postraumático, que es bien invasivo, bien intrusivo, con respecto a una depresión mayor, ni con respecto a, a los trastornos a los trastornos ansiosos, ¿sí? De hecho, la configuración del caso es muy similar a la que se realiza en la terapia cognitiva, pero hay que considerar que el hecho del seguimiento constante, de las atenciones constantes, no solamente pueden ir enfocadas en la valoración de las competencias preexistentes del sujeto o de la instauración de competencias nuevas, sino que tiene que ir más encaminado a dar un poco de resguardo a ese mundo afectivo que quizás se vio muy amenazado y que lo más probable es que el sujeto no alcance a entender por qué. Porque todos entienden, posterior a, a la sobrevivencia a un evento suicida, que es algo que no se puede hacer. Sin embargo, no alcanzan a establecer bien por qué lo hicieron, más allá de decir, quería dejar de sufrir. Y eso es un argumento que puede ser muy válido, pero no es tan útil para trabajar. ¿De acuerdo? Al final de la presentación, que me imagino que se las van a hacer circular, están algunas de las referencias que utilicé para la presentación. No sé si habrá ronda de preguntas, algo así, o finalizamos. Estefanía, profesor Richard.
Bien, sí, está totalmente abierto el chat para que puedan realizar cualquier pregunta. Asimismo, si quieren realizarla a través de su micrófono, poner su cámara, están invitados a hacerlo. Este es el momento. Muchísimas gracias, Kendward. De verdad que excelente y no tengo palabras con tanta, o sea, emoción, agradecimiento. Y también, bueno, el profesor Richard creo que está presentando problemas de internet, Al principio. que por eso no lo vemos por aquí. Sí, al principio evidentemente Sí. los tuvo y bueno, por aquí por el chat nos dicen que en Duarte he tenido 2 casos que la persona adulta comenzó el proceso por un duelo mal manejado en la infancia. Coloca puntos suspensivos, no sé si está escribiendo todavía o si quiere agregar algo más. Livia Marimón. Livia, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hace mucho tiempo fue mi profesora de prácticas clínicas 1. Wow. La verdad es que no, a ver, es una situación compleja porque las culpas muy relacionadas con la imposibilidad de gestionar cambios, de gestionar modificaciones con respecto a las situaciones del sujeto, tienden a prolongarse. Hay que comprender que hay un montón de artículos que hablan acerca de la existencia de un tiempo psicológico que no necesariamente se corresponde con la temporalidad cronológica y que de cara a el fallecimiento de algunas personas, a la percepción de que pude haber hecho más y no lo hice, casi siempre va a quedar una sensación de culpa que no se alivia, una sensación de que fui responsable, ¿sí? Y ser responsable de la muerte de otra persona no es una cosa menor. Por eso lo colocaba también incluso en las consideraciones finales. Saber que la muerte de otra persona dependió de nosotros es duro, sobre todo si no supimos qué hacer. Entonces, qué bueno que alcanzaron a dar con el motivo, a resolverlo, espero, y ofrecerle algunas estrategias alternativas a esta persona, porque siempre la resignificación de una muerte, la resignificación de una crisis es súper necesaria, súper necesaria. Por Hay aquí una pregunta Jesús de... Cedre, Ujú, ajá, sí, la lees. no, adelante. Bien, dice, siempre debe ir acompañado de la terapia con la ayuda de psiquiatría para la farmacología. Pregunta Jesús Cedre. Jesús, yo creo que es una buena pregunta. Entiendo dos cosas. Para empezar, que obviamente nosotros como psicólogos no medicamos, ¿sí? En general. Así que sí, en caso de que el paciente requiera farmacoterapia, es súper importante que sea supervisada por un médico, de preferencia psiquiatra, ¿sí? Obviamente un médico general puede hacer un esquema farmacoterapéutico inicial, pero quizás no es el más acertado, porque la observación del caso puede que no sea tan acertada, ¿sí? Sin embargo, el hecho de que mandemos a un paciente a psiquiatría no necesariamente implica que le van a dar farmacoterapia. Sí, hay ocasiones en las que el paciente va a psiquiatría, señalan que cuáles son los factores de riesgo, que no hay ningún estado de comorbilidad, premórbido, y que no es necesario, pero sí nos ayudan de repente un poco con algunos temas relacionados a los hábitos, ¿sí? De repente, no sé, el paciente con un trastorno de sueño de larga data, sí o sí va a tener en algún momento una depresión, sí o sí va a tener en algún momento ideación suicida, y esto es importante atajarlo con tiempo. Les comenté hace un rato que la alteración de los ritmos biológicos siempre, siempre, siempre es de mucho riesgo, ¿sí? Tener hambre es terrible, tener ganas de dormir y no poder hacerlo es terrible. Así que sí, debe ir acompañada siempre, por lo menos con una consulta de evaluación, ¿sí? Si el paciente puede continuarlo sería perfecto, pero tampoco es como que deba hacer psicofarmacología toda su vida después de eso. Es flexible, pero es importante, ¿sí? Gracias, Kendward. Aquí también Alba Carrero dice agradecida, excelente. Y Livia Marimón también un poquito más arriba comenta que la niña tenía 4 años y que lograron resolverlo. Mira, qué importante.
Qué bueno. Bien, por aquí Benilda Fuilebois, no sé si es la pronunciación correcta, pero dice, en todos los casos siempre se observan las banderas rojas. Sí, con la excepción de los casos en los que el evento suicida corresponde a una situación de estrés o vulneración que agudiza mucho la situación de salud mental del usuario. ¿Sí? Es decir, si un adolescente, una mujer, un hombre tuvo un abuso sexual ayer y se intentó suicidar 2 o 3 horas después, no vamos a alcanzar a ver las banderas rojas. ¿Sí? Pueden desarrollarse con el tiempo, pero en el momento no las vamos a ver. ¿Sí? Son cambios, son ocasiones que son muy súbitas y más que nada, cuando hay estrés postraumático es un poquito más difícil verlas. ¿Sí? Sobre todo cuando hay estrés postraumático agudo. ¿Sí? Considerar que esa es una de las dimensiones más importantes de repente de ver con el estrés. Gracias, Kendward. Aquí tenemos una pregunta de Isabel Río. Bueno, dice, buenas noches, mi duda está relacionada a casos donde la persona presenta un trastorno mental diagnosticado, pero se encuentra sin atención psiquiátrica o médica, además de verse con mucha negatividad de atenderse. ¿Cuáles serían los caminos regulares para atender este caso? ¿Cuáles serían los caminos regulares para atender este caso en especial? En estos casos siempre es importante considerar cuál es el significado que adquieren las atenciones en salud mental para la persona. ¿Sí? Hay que recordar que tener una patología en salud mental es una de las cosas más alienantes que existen. ¿Sí? De hecho, casi que en Venezuela yo recuerdo que la gente llegaba al servicio de psicología clínica casi que con un pañuelo en la cara y se iba igual, al menos hasta que estuviese por terminar. ¿Sí? Es importante ver que las creencias juegan un papel fundamental en todo esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay preguntas, hay temas, hay ocasiones, hay casos en los que las creencias relacionadas a esto como un problema de origen mítico, divino, religioso, no va a estar tan relacionado con, por ejemplo, que yo vaya y me atienda con un psiquiatra o con un psicólogo, ¿sí? Existe, prevalece todavía, con todo y que se han hecho muchos esfuerzos promocionales de salud mental en estigmatizar un poquito las atenciones con psicólogo o las atenciones en salud mental como que estoy loco. Y eso hay que sensibilizarlo, hay que modificarlo un poquito. Y en caso de que no se pueda atender con un psicólogo, hay que contactar con otras estrategias de apoyo, con otras instituciones que puedan establecerse como elementos de protección. Por ejemplo, las iglesias, ¿sí? Los sacerdotes, los pastores, los líderes indígenas, ¿sí? Todas estas cosas siempre hay que considerarlos. Es más, si una persona siente que le hicieron algo y que con ir a que le echen las cartas del tarot funciona, es como un paso inicial que se puede hacer, sin descartar que eventualmente pueda relacionar esto con una atención psicológica, ¿sí? O con una atención en salud mental en general, que no necesariamente tiene que ser psicológica, pero sería adecuado ir aproximando. Las aproximaciones sucesivas a la salud mental son súper importantes. Gracias, Kendward. Por aquí tenemos más preguntas y esta es de parte... Uy, ya la perdí un poquito. Hay una pregunta de Jesús Cedre respecto de Ajá. su respuesta anterior que parece que no quedó muy clara y sí, siempre psiquiatría, así sea solamente para una evaluación puntual. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay que estudiar el caso y el caso no lo estudia un psicólogo solo. Es más, si en Venezuela fuese más sensible encontrar de repente enfermeros, técnicos en salud mental, asistentes sociales en salud mental, yo te diría que los mandes con todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros como psicólogos tenemos el problema de pensar a veces que podemos atender a todas las situaciones. Y hay situaciones, por ejemplo, que no podemos atender, ¿sí? Yo recuerdo en Venezuela haber atendido a una mujer que se intentó suicidar porque su calle estaba llena de basura todo el tiempo. Y ahí, ¿qué tiene que ver un psicólogo? Nada. Aún así, si existiese otra persona, créeme que el ideal sería algún gestor comunal, algún asistente social o trabajador social encargado del área de repente, que pudiese dar un poquito más de respuesta y brindar un poquito más de protección con respecto a estas cosas. ¿Sí? Pero siempre considerar, cuando menos, la interdisciplinaridad para el abordaje de los casos. No podemos hacer todo solos. ¿Sí?
Bien, muchas gracias. Por aquí hay otra pregunta de José Alexander Freites Mata. Dice, hola, gracias por compartir la información. Creo que es adecuado puntualizar sobre todo a los terapeutas en formación. Dentro de la entrevista, la forma de indagar sobre la ideación suicida, que por lo general resulta complejo. Saludos. Sí, hay dos componentes, ¿no? Y es que si un paciente acude solo a una consulta de salud mental, esa pregunta es de referencia obligada, siempre. En independencia del problema por el que venga, siempre debemos preguntar si ha habido intentos, ideaciones o actitudes de exposición a riesgo o de suicidio, ¿sí? Las personas probablemente en la primera consulta no lo van a comentar, quizás en la segunda tampoco, pero tiene que ser una pregunta que se hace igual como con todas las preguntas con las que nosotros tratamos de establecer confiabilidad, y tiene que ser repetida, tiene que ser reiterativa, siempre, ¿sí? Sobre todo si vemos que ha presentado algunas de las banderas rojas, sobre todo si vemos que ha presentado algunos de los elementos de riesgo, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, siempre a una persona preguntárselo. En la primera consulta, en la tercera consulta, y cuando nos comente situaciones con las que vemos que no se siente muy satisfecho. Por ejemplo, no sé, mi marido ayer no lavó los platos. Ya, y su marido no lavó los platos. ¿Qué sintió usted con eso? No, me sentí que me estaba pasando por encima, que me estaba, no sé, que me estaba humillando. Y esa humillación te hizo pensar en hacerte daño, bien dirigido. Te hizo pensar en que querías hacerle daño a él, te hizo pensar en que querías hacer algo distinto de lo que haces usualmente con esas cosas, ¿sí? Darle opciones, porque de repente responder tan así como me quise matar, no te lo van a decir, nunca te lo van a decir así. Pero sí te van a decir, sí, una vez que me puso a lavar, que no quiso lavar los platos y me tocó lavarlos a mí, yo rompí un plato, o me rompí un plato en la cabeza, o apreté un vaso hasta que se me rompieron los dedos, ¿sí? Y eso, de a poquito, se va instituyendo en situaciones de riesgo a las que debemos ir atendiendo, ¿de acuerdo? Pero siempre preguntar, con todas las cosas con las que nosotros necesitemos confiabilidad o las que tengamos dudas o que nos parezcan muy llamativas, siempre insistir un poquito más, hay que indagar un poco. Bien, muchísimas gracias, Kendall. Bueno, por la hora debemos ir cerrando. Sí, pero muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo aquí, que de verdad es muy valioso para todos nosotros tenerte aquí presente. Al igual que, bueno, queremos agradecer, ya para ir cerrando, queremos agradecer este espacio a la Federación de Psicólogos de Venezuela, también al Departamento de Psicología Clínica de la UCB y a todos los demás colaboradores que hacen parte de este ciclo de charlas por su apoyo para la realización de este evento. Y bueno, las próximas también ustedes van a estar siendo informados. También, bueno, muchísimas gracias también a ti, Kender. No dio chance de hacerlo al principio, un poco presentarte. Bueno, eres nuestro exponente de hoy. Fue el psicólogo Kender Galvis, encargado comunitario del seguimiento de suicidios en el Hospital José Luis Arraño del Servicio de Salud de la Cuarta Región de Coquimba, Chile. Buenas noches para todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy. El video lo van a encontrar próximamente en YouTube, asimismo le haremos llegar las diapositivas que nos compartió Kender el día de hoy, Kendward el día de hoy, y sin más, bueno, feliz noche para todos, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Un honor haber sido invitado por el departamento. Muchísimas gracias, feliz noche para todos.